Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Queridos amigos, comentamos las lecturas del 12º domingo del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy es del profeta Jeremías, capítulo 20. La verdad es que ningún profeta ha sufrido tanto como Jeremías. Hombre de carácter tímido y manso, inclinado a la vida tranquila, tembló de miedo frente a la misión de llevar la palabra de Dios a un pueblo. Obstinado y rebelde este pueblo, por eso temblaba el hombre. Su ánimo sensibilísimo estaba exacerbado por el permanente enfrentamiento y las continuas luchas y persecuciones que tenía que sufrir de parte de su propio pueblo, mientras él procuraba salvarlo a toda costa. La fuerza de la divina llamada prevaleció, y Jeremías tuvo el coraje de afrontar una vida de riesgos y combates interminables. La fe y la confianza en Dios lo sostenían. Y dirá: el Señor está conmigo, cual campeón poderoso. Oh Señor, a ti encomiendo mi alma. Cuando Dios eligió a Jeremías como profeta y le dio la difícil misión de anunciar su palabra al pueblo de Israel, ya le previno de que tenía que enfrentarse a los reyes, a los sacerdotes y al pueblo, y de que al echarles en cara sus pecados, le combatirían. Pero terminó diciéndole el Señor: no les temas, yo estaré contigo para protegerte. Llegó pues el día en que el profeta, al ver la multiplicación de los pecados de su pueblo, no cesó de predicarles que les vendrían grandes castigos si no enmendaban su conducta, y que serían llevados cautivos a Babilonia. Jeremías estaba harto de predicar la ruina y la destrucción, y por eso se quejó al Señor, y dijo las palabras con que empieza esta lectura: oía el cuchicheo de la gente, y me acechaban para matarme. Pero de repente aparece un cambio en la mente del profeta, y recuerda la promesa del Señor y clama: el Señor está conmigo, mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo, que yo vea la venganza que tomas de ellos. La venganza del profeta era porque buscaba la gloria de Dios, y los ultrajes de su pueblo eran ultrajes hechos a Dios. Y de hecho, vio la desolación de Jerusalén y cómo fueron llevados cautivos a Babilonia por no cumplir los mandamientos de Dios. Podemos preguntarnos, ¿qué hemos de hacer nosotros? Pues cumplirlos para evitar los castigos que también nos amenazan. Son las enseñanzas que nos deja esta lectura. Las vicisitudes de este profeta, tan humano en la manifestación de sus sufrimientos, pueden servir de aliento para tontos y tantos apóstoles hoy en día, expuestos también hoy a duras luchas. Pero ellos, más felices que Jeremías, tienen para su consuelo el ejemplo y las enseñanzas de Jesucristo, de quien Jeremías es figura de Jesucristo. En la segunda lectura de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, San Pablo trata aquí de demostrar la existencia del pecado original. Y nos habla de Adán, que es figura del segundo Adán, que es Cristo. Y hace esta comparación. Así como por un hombre, o sea, por Adán, entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, la cual pasó a todos los hombres, porque todos pecaron en Adán. Así por la obra de un solo hombre, Jesucristo, entró la redención en el mundo, y por ella la vida espiritual y eterna para todos los hombres, por todos cuantos fueron reconciliados en Jesucristo. Esto es lo que se deduce de todo el contexto de lo que nos dice el apóstol. Notemos que en el tiempo anterior a la ley de Moisés estaba el pecado en el mundo, y siendo verdadero el principio de que por el pecado de un hombre vino la muerte, al venir esta, también sobre los que no habían pecado personalmente, por ejemplo los niños, está claro que su muerte no se puede explicar más que porque participaban del pecado original.
y por tanto el pecado de Adán es pecado de su descendencia. Y este pecado, que es por su origen uno solo, fue transmitido a todos por propagación, no por imitación. Estas son palabras del Concilio de Trento. No hay proporción entre la culpa, o sea, el pecado, y el don. Si por la culpa de uno murieron todos, por el don de la gracia de Cristo sobreabundó su redención, en cuanto reparó no solo el pecado original, sino también los actuales pecados de los hombres. Vayamos al Evangelio, que es de San Mateo, capítulo 10. Al confiar a los 12 la misión de predicar la buena nueva, Jesús les previno de los riesgos que se encontrarían. Os entregarán a sus tribunales y os azotarán en sus sinagogas, y por mí os llevarán ante gobernadores y reyes. El pensamiento del Evangelio de hoy viene a ser este, que los predicadores del Evangelio y los laicos en su apostolado deben ser fieles a su misión. O sea, no tener miedo a los hombres, a los enemigos de Cristo, que son enemigos del Evangelio. Ella nos previno, el discípulo no va a ser más que el maestro. Y si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Cuando los apóstoles vean a Jesucristo arrastrado a los tribunales, abofeteado, coronado de espinas, condenado a muerte y crucificado, comprenderán el alcance de sus palabras. Pero estos apóstoles, más tarde, iluminados por el Espíritu Santo, comprenderán que es forzoso compartir la suerte del Maestro y que hacerlo es también un honor. Vosotros sed valientes ante vuestros perseguidores, y no temáis a los que matan el cuerpo o pueden quitaros la vida física. ¿Qué más no pueden hacer? Que el alma no la podrán matar. Queridos amigos, tenemos pues un alma inmortal, tenemos que valorar esto. Temed solo a Dios, pues solo Él puede privarnos de la vida temporal y de la eterna. Temer a Dios es un don de Dios, es un don del Espíritu Santo. No es temer a la persona de Cristo ni de Dios, sino que además implica confiar en su providencia. Si Dios vela por las flores y los pajaritos, mucho más cuidará de todos nosotros. Pongámonos de parte de Dios, siendo valientes en confesar y profesar públicamente nuestra fe, porque tendremos a Cristo como testigo en favor nuestro ante el Padre. Y hoy en día se necesita muchísimo valor de testimoniar la fe. En cierto caso, el creyente puede encontrarse frente a una alternativa, digamos, extrema. O renegar de la fe por miedo a los hombres y perder el alma, o para no apartarse de Cristo, afrontar daños graves, quizá hasta la misma muerte, y asegurarse así la vida eterna. El martirio es acto supremo de amor a Dios. Es un deber para todo cristiano, cuando el huirlo signifique renegar de la fe. Esto no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Por eso hay que pedir la gracia de Dios para vivir con valentía cristiana que requiere todos los momentos de nuestra vida. Confiemos en las palabras de Jesucristo. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Quisiera hacer una reflexión sobre el miedo, sobre esos miedos existenciales que a veces se transforman en angustia. Nacen de un sentido de vacío asociado a cierta cultura que, apegada a lo efímero y diríamos terrícola, piensa poco en la eternidad. Ante los miedos, la palabra de Dios es clara. Quien teme a Dios no tiene miedo, porque el santo temor de Dios, que las Escrituras definen como el principio de la verdadera sabiduría, coincide con la fe en Él, con el respeto sagrado a su autoridad sobre la vida y sobre el mundo. No tener temor de Dios equivale a ponerse en su lugar, a sentirse señor del bien y del mal, de la vida y de la muerte. En cambio, quien teme a Dios siente en sí la seguridad que tiene el niño en los brazos de su madre. Quien teme a Dios permanece tranquilo incluso en medio de las tempestades,
Porque Dios, como nos lo reveló Jesús, es Padre lleno de misericordia y bondad. Quien lo ama no tiene miedo, no hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira al castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Son palabras de la primera carta de San Juan. El verdadero creyente no se asusta ante nada, porque sabe que está en manos de Dios, sabe que el mal y lo irracional no tienen la última palabra, sino que el único Señor del mundo y de la vida es Cristo. Cuanto más crecemos en esta intimidad con Dios, impregnada de amor, tanto más fácilmente vencemos cualquier forma de miedo. Perdamos el miedo de ser apóstoles. Perdamos el miedo de ser apóstoles y demos un auténtico testimonio cristiano movidos por la fe y la fortaleza de Dios nuestro Señor. Queridos amigos, que Dios os bendiga, que la Santísima Virgen os acompañe y todos por el reino de Cristo a la gloria de Dios.